Buenos días, querida familia. Hoy muy contenta de volver a estar con ustedes. Quiero decirles que les estoy muy agradecida por estar viendo este programa, por querer, también muy contenta de que deseen aprender, deseen conocer al Dios que creó los cielos y la tierra y a nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra dice que la vida eterna es eso, que lo conozcan a Él y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces hoy los invito a continuar aprendiendo y para ello hoy, en otros videos habíamos estado hablando de nuestra identidad, de que en Cristo Jesús somos una nueva criatura y que esa vieja naturaleza de nosotros que era pecadora ya no hace parte de nuestras vidas. Sin embargo, esto es todo por la fe, ¿no es pa? Entonces hoy los invito a ver que todo tiene un orden y que en ese orden hay que empezar por el principio. Bienvenidos. Bueno, entonces primeramente vamos a empezar, les voy a leer unos versículos y luego vamos a entrar en el tema. Dice así en en el capítulo de Juan, primer capítulo, les voy a leer dos versículos, el primero y el segundo. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora les voy a leer los dos primeros versículos del capítulo primero del Génesis, que es el libro del comienzo. Y en este versículo 1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Ahora les voy a leer del libro de Colosenses, el capítulo primero, versículos 15 al 21. Entonces dice así. Ustedes todos pueden leer conmigo, porque en realidad la palabra de Dios, cuando nosotros la ponemos delante de nuestros ojos y que por nosotros mismos nosotros estamos leyendo, hay algo que permite que se haga una conexión entre nosotros y la palabra, y entre la palabra y nosotros. Entonces dice así: Él es la imagen del Dios invisible. Estamos hablando de Jesucristo. Él es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra
como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y entonces en el versículo 21 hay algo importante para nosotros, es saber que antes de Cristo, antes de recibir a nuestro Señor Jesucristo, de aceptar de que Él haya muerto por nosotros en la cruz y que Él haya pagado el precio de nuestros errores, de nuestro pecado, dice aquí que nosotros antes de Cristo éramos extraños y enemigos en nuestra mente, pero que ahora a través de su sacrificio hemos sido reconciliados. Entonces, estamos viendo en todos estos versículos que Jesús fue antes de toda la creación. Él fue el primero, Él estuvo al comienzo de la creación de los cielos y la tierra, pero Él ya estaba allí. Y vemos que Dios quiso que en Él habitara toda la plenitud. Y no solo eso, sino que también dice la palabra que nada fue hecho sin Él. Esto para nosotros es un misterio. Tal vez a nivel científico se puede explicar muchas cosas con la ciencia, ¿verdad? Porque todo fue hecho con Él y nada fue hecho sin Él. Y esto es para nosotros un misterio. Quiere decir que nosotros y todo lo que vemos está hecho con la palabra. Y esta palabra se hizo carne y esta palabra es la luz, y esta palabra tomó vida y es la vida, es la luz que alumbra en medio de las tinieblas. Entonces estamos viendo que todo tiene un comienzo. Entonces lo que deseaba transmitirles a ustedes, queridos hermanos, es que nosotros debemos siempre, o sea, si queremos ir de un lado al otro, por ejemplo, de una ciudad a otra, y hay un solo camino, hay que empezar por el principio. No podemos empezar por el medio del camino. Hay que empezar por el principio del camino y saber que ese camino nos va a dirigir a este lugar. Ahora, creo que todos nosotros deseamos no solamente tener la vida eterna, pero ser también salvos. Y todo tiene un comienzo. El Señor Dios, cuando hizo los cielos y la tierra, tuvo un orden, y primero fue la palabra y después empezó la creación. Entonces, si todo tiene un comienzo, ¿en dónde empezamos nosotros? En el mismo lugar, con la palabra. ¿Qué quiero decir con eso? Que la primera cosa por la cual nosotros debemos empezar es por conocer la palabra de Dios. Esa palabra que se hizo carne, que vino a habitar en medio de los hombres, que tomó imagen de hombre y que como hombre venció en la cruz todas las tentaciones, el pecado, no tuvo corrupción en él y venció y hizo que nosotros pudiésemos ser reconciliados con nuestro Padre y que la paz entre Dios y los hombres fuese establecida. Entonces empezamos, ese es el comienzo de toda cosa, es allí con la palabra. Nosotros podemos, yo fui religiosa mucho tiempo de mi vida, 20 años, algún día poco a poco iré contando tal vez partes de mi testimonio, pero fui religiosa 20 años de mi vida, donde sí, yo iba a la iglesia, yo leía la palabra, pero no tenía comprensión. Y sin comprensión también,
hay mucha ignorancia, ¿no? La ignorancia nos despoja de muchas cosas, pero lo más terrible para mí es que la ignorancia nos despoje de la relación con nuestro Padre cuando ya no hay nada que nos separa de Él. Entonces, el comienzo para todos nosotros tiene que ser esa intimidad con la palabra de Dios, con nuestro Señor Jesucristo, en espíritu y en verdad. O sea, que nosotras tenemos esa necesidad de tener esa relación de espíritu a espíritu, porque hoy en día todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador y que ha pasado por las aguas del bautismo es una nueva criatura. Si realmente ha entendido y se ha arrepentido de toda una vieja manera de vivir, y de una naturaleza pecadora. Entonces, el comienzo es allí, es con la palabra, es hablar con Dios, saber que no hay nada que nos separe de nuestra relación con Dios y que podemos recibir su Espíritu y que el Espíritu Santo, Él nos va a enseñar todas las cosas. Entonces, hoy los invito a meditar sobre estas palabras, a saber que todo tiene un comienzo y que Dios es el único que sabe el orden de todas las cosas y que para ello nosotros debemos también entender que para que nuestra vida vuelva al diseño original y que nuestra vida pueda ser restaurada, necesitamos dejar que Dios ponga orden en nuestra vida y para ello hay que empezar por lo primero, su palabra. Quiere decir que volvemos al principio. Empezamos por la primera piedra. Es esa piedra angular que se llama nuestro Señor Jesucristo. Sean todos muy bendecidos y gracias por estar conmigo, por meditar. Pueden hacerme preguntas si necesitan alguna aclaración de lo que he dicho. Estamos todos aprendiendo, yo también, porque nunca había hecho videos antes o enseñado de esta manera y a veces no es tan fácil cuando no estamos viendo las personas, pero hoy en día estoy viéndolos en mi mente a través de la cámara. Sean todos muy bendecidos.